Bueno, antes que nada, saludar al amigo Ángel Barriuso, que me informa que ya está en sintonía con nosotros. Así que, saludo, Barriuso, buenas tardes. Tarde, todo muy bien, tranquilo. Nada, así que disculpo a todos, pero he dado más vuelta que un trompo para estar a tiempo. ¿Qué va? Está un poco frisado. Eh, no sé. eh, Se frizó. Está un poco frisado. Bueno, va bien que estamos en el aire, me dicen los técnicos. Bueno, Puerto Príncipe, la capital de Haití, amaneció totalmente paralizada el día de hoy. Justamente esta fecha, 7 de febrero, se cumplía ya el mandato constitucional de Juvenel Moïse, que fue asesinado en su residencia, ustedes recordarán, y lo que está reclamando la oposición política en Haití es de que él debe, Henry, que es el primer ministro, debe cesar en sus funciones a partir de esta fecha. Este despacho noticioso de la agencia EFE dice que Puerto Príncipe amaneció este lunes con las tiendas, la administración pública y las escuelas cerradas en un día en el que varios sectores políticos exigen al primer ministro de Haití, Ariel Henry, que entregue el poder. Las calles de la capital están prácticamente vacías, muy pocos autobuses circulan y la mayoría de la población se ha quedado en casa en una jornada de incertidumbre. Este 7 de febrero es la fecha en la que debería concluir el mandato del presidente Jovenel Moïse, asesinado el pasado 7 de julio, y por ello varios opositores defienden que en esta fecha caduca la legitimidad de Henry, quien fue designado por el jefe de Estado 2 días antes de su muerte. Henry, que defiende que su mandato no está vinculado al de fallecido mandatario, tiene previsto hablar a la nación más tarde en horario por determinar. El presidente del Senado, José Lambert, también ha anunciado que dará hoy un discurso después de haber pedido el pasado viernes que Henry entregue el poder a la Cámara este mismo lunes. La autoridad de Henry también ha sido puesta en tela de juicio por un amplio grupo de partidos y organizaciones de la sociedad civil reunidos en el denominado Acuerdo de Montana. Este grupo celebró una votación hace una semana para elegir a un nuevo presidente interino de Haití y un gobierno transitorio, una elección no reconocida por las actuales autoridades ni por la comunidad internacional. Esa es la situación que se está manifestando actualmente en Haití, particularmente en la capital Puerto Príncipe, y la discusión se centra en el interés de partidos políticos y otros miembros de la sociedad haitiana para que Ariel Henry, que es el actual primer ministro haitiano, deponga el poder, es decir, renuncie a su condición de primer ministro, porque lo que está alegando la oposición haitiana es que ya el 7 de este mes, el 7 del presente mes de febrero, se cumplía el mandato constitucional de Jovenel Moïse, y lo que entiende Henry, el actual primer ministro, es que su mandato no está vinculado de manera constitucional, de manera legal, al mandato de Jovenel. Y ahí es que se plantea este nuevo conflicto que enfrenta sectores políticos de oposición y de gobierno haitiano, y que crea esta incertidumbre ya muy habitual entre los haitianos varios. Bueno, lo cierto es que aún el mandato de Ariel no esté vinculado, como él dice o alega, lo cierto es que por prudencia ya debió estar trabajando desde hace un tiempo, desde que anunciaron que tenía ya como una posible solución al crimen del presidente Moïse, debió estar trabajándose en una organización de las elecciones para que hubiese un sustituto de Moïse en el gobierno, y ya eso se fuera reestructurando. De esa manera dejaba a la sociedad haitiana
en una perspectiva mucho más clara. Pero esos conflictos de intereses, si ese de aquí yo no me apeo, eso genera crisis permanente en cualquier parte del mundo y más en el caso haitiano, mucho peor. Sí, el tema es Henry y se había comprometido a organizar elecciones para este año. En este año 2022, él se había comprometido a organizar unas elecciones. El tema fundamental en Haití es que hay varios poderes. No solamente está por un lado la oposición que presiona para que Henry abandone el poder, sino igualmente está lo que es el Senado. El Senado haitiano determinó que Henry sencillamente entregue el poder para esta fecha porque entiende que ya está encabezando un gobierno de facto, porque ya el mandato de Juvenel Moïse, que fue que lo designó a él como primer ministro, se cumplió y por eso ellos entienden que él debe entregar el poder en la presente fecha. Pero ya en Haití hasta un presidente interino designaron la semana pasada, a finales de la semana pasada. Es decir, que tienen dos presidentes, uno designado por el Senado y otro que ya estaba designado por el asesinado presidente Jovenel Moïse. Y este tipo de crisis, sin un interlocutor válido que podría ser, como muy bien ha reclamado República Dominicana en varias ocasiones, podría ser una representación internacional encabezada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Francia, para acompañar a Haití en un proceso que conlleve a elecciones democráticas y ver si es posible que ese país de una vez y por todas se irrumpe por sendero de democracia, que es lo único que puede garantizar que salgan de su actual condición de pobreza y poco desarrollo institucional. Claro, ahora están dos estructuras, una es las Naciones Unidas y otra es la OEA, que son las instituciones que representan a naciones del mundo para poder actuar allí, porque muchas veces se pide la intervención de Estados Unidos, Francia, pero Canadá, que sí qué cosa, pero me parece que es una visión muy colonialista, que se remonta a esos años en que ellos fueron los colonizadores, en consecuencia, como estos son tus hijos, ven, atiéndolo tú, tus cartones, y me parece que es como reivindicar un pasado tan remoto, que si ya existe una Naciones Unidas, si ya existe una OEA, independientemente de que esta OEA todos cuestionemos su desempeño, lo cierto es que hay que agarrarse de lo que ya está establecido como en su condición de árbitros para que intervengan y trabajen en Haití ayudando a los haitianos. Bueno, no sé hasta qué punto, porque ya Haití tuvo la presencia de la MINUSTAH por más de 2 años, 3 años, no recuerdo. Y la Sí, pero verdad eso es que era un asunto de cuando intervención se militar, fueron lo Jiménez. dejaron peor que como lo encontraron. No, porque la idea ahora no sería crear unos ejércitos, una cosa de esa, no, es ayudar a los haitianos a montar unas elecciones para que decidan ya ellos mismos un montaje electoral. No es para que intervengan militarmente, ni que estén allí representando y que espérate, que estos son unos salvajes, que ponen guardia aquí. No, esa no es de mi criterio, Sí. ¿entiendes? Bueno, pasando a otro tema en el ambiente local, hoy fue posicionado oficialmente el comisionado para la reforma y especialización de la Policía Nacional. Hubo un encuentro en el Palacio de la institución donde el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, hizo la presentación debida de este funcionario designado por decreto del Poder Ejecutivo al Estado Mayor o a la jefatura de la Policía Nacional. Es decir, ahí estaba presente desde el director general hasta todos los comandantes regionales y de zona de la Policía Nacional, y en ese encuentro se presentó a este nuevo funcionario. No sé si está disponible un video donde se ve la actividad que se celebró, pero dice que el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía presentó de manera formal al alto mando policial, encabezado por su director general, mayor general Eduardo Alberto Ten, al señor José Pepe Vila del Castillo, quien fue designado mediante el decreto
21-22 como comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación, profesionalización de la Policía Nacional. Durante un encuentro celebrado en el Club para Oficiales de la Institución del Orden, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, acompañado del director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, presentaron de manera formal a los directores regionales y centrales al señor Vila del Castillo, cuya función en este particular es coordinar e impulsar todas las iniciativas que vayan dirigidas al proceso de transformación y modernización del cuerpo policial. Vila del Castillo habló de su experiencia al trabajar en procesos similares con diversos cuerpos policiales de otros países de Latinoamérica y otras partes del mundo, además de reafirmar su disposición de trabajar junto al ministro Vázquez Martínez y el mayor general Alberto Ten en este proceso de reforma policial. Podría decirse, Ariuso, que este es un proceso que, bueno, está marchando de acuerdo a lo programado, pero yo encuentro que la tarea que tienen estos reformadores es una tarea bastante ardua. Ya se adelantó que este es un proceso que no se puede lograr ni se puede materializar de la noche a la mañana. Lleva su tiempo porque esto es recomponer no solamente la estructura de la Policía Nacional como tal. Hay que producir un cambio de mentalidad en el agente policial, no solamente a nivel de los comandantes, a nivel de la comandancia en sentido general, sino a nivel de la gente que sale a la calle y que es el que lleva realmente el gran peso de tener el contacto diario con el ciudadano, con el delincuente, con el ladrón, con el que evade el cumplimiento de la ley. Y entonces todo esto implica una transformación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, que es un proceso bastante complicado que yo espero que lo cumplan, pero la verdad es que como estoy viendo las cosas, yo pienso que esto lleva sus años de ejercicio, porque se necesita no solo cambiar las estructuras, sino cambiar una mentalidad que viene desde la era de Trujillo. Claro, sí, es una cuestión compleja, pero para ser optimista con todo esto, aquí lo importante también es que ya se están dando los pasos, que no se han quedado como en promesas, sino que ya las autoridades están dando los pasos uno a uno, poquito a poco, pero ya han comenzado, han iniciado la ruta con estas designaciones, con estos propósitos, y ciertamente lo que tú dices, pues lleva todo un proceso como más complicadito, pero ojalá que esto no se desvíen del camino y que esta ruta ya la desarrollen con amplitud y mucha confianza de todas las partes, nosotros con ellos y ellos con la sociedad. Así es. Bueno, Barriuso, aprovechando el tiempo porque estamos en la recta final, decir que en Costa Rica va a haber una segunda vuelta. En las elecciones de ayer, ninguno de los dos principales candidatos alcanzó el porcentaje requerido para proclamarse ganador, e incluso hubo una sorpresa: quien anoche se encontraba en segundo lugar, hoy, en el día de hoy, fue desplazado por un economista. Un candidato fue desplazado de ese segundo lugar, y ya el balotaje será entre el expresidente Figueres y este economista. Dice que el avance del escrutinio preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ratifica este lunes que el país necesitará de una segunda ronda electoral entre el expresidente José María Figueres y el economista Rodrigo Chávez, con el 87.7% de las mesas electorales escrutadas. Figueres, del Partido de Liberación Nacional, obtiene el 27.28% de los votos, y Chávez, del Partido Progreso Social Demócrata, tiene el 16.72% de los votos. Así es que se van a una segunda vuelta. Y finalmente informarle que el presidente de la República, Luis Abinader, confirmó que en marzo, el 11 de marzo, asistirá a la toma de posición de Boris, el nuevo presidente electo en Chile.
Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, los esperamos mañana martes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Que tengan muy buenas noches.